Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con la capacitación de Sala de Tratados Internacionales. Mi nombre es Sabrina Gonzalo, soy parte del comité organizador del MONUA, así que les doy la bienvenida a los embajadores y embajadoras. Vamos a repasar un poco diferentes instancias de la Sala de Tratados Internacionales y cómo se relaciona con los otros órganos. Es muy importante e interesante que la Sala de Tratados Internacionales es el único órgano que trabaja con una sola persona como representante en la delegación y que el resto se configuran de a dos personas, por lo cual es interesante cómo el rol del embajador o embajadora es muy diferente porque tiene que trabajar solo y es importante cómo la persona tiene que estar capacitada para poder hacer ese tipo de negociaciones en solitario. Hoy vamos a repasar un poco el rol del embajador, las características de este rol, cómo funciona la sala de tratados internacionales dentro de las reuniones obligatorias y dentro de las reuniones comunes, la ceremonia de sala de tratados internacionales, la cumbre de embajadores y las formas de los tratados. Las autoridades de la sala son el secretario adjunto o secretaria adjunta de la sala de tratados internacionales, el subsecretario y la secretaría general, quienes van a estar encargados de llevar adelante durante todo el modelo, el orden de la sala, mantener que se cumplan las formas como lo sugieres, y los secretarios, la secretaría adjunta va a estar encargada de que los tratados se redacten correctamente y que además van a estar al tanto de los embajadores y embajadoras para otorgarle las mejores herramientas y estar a disposición de que se redacten los mejores tratados. Un poco de lo que hablábamos del rol del embajador es coordinar y organizar la delegación, hacer estrategias y negociaciones como delegación completa, siempre desde un rol de líder y no desde una jefatura y una mandatura, sino como con una idea de adaptación y de intercambio, y siempre, sobre todo, estando al tanto de lo que sucede en sus otros recintos. Es muy importante que como embajadores y representantes principales de los países, el embajador se encargue de saber qué está sucediendo en cada uno de los órganos para transmitir esas informaciones y que las diferentes posturas y negociaciones, acercamientos y alejamientos que haga su país en los diferentes recintos con otras naciones, siempre esté conectados en los 5 representantes o 3 representantes de las naciones. Es muy importante por eso que maneje los diferentes tópicos y las diferentes dinámicas de los órganos. En algunos momentos los embajadores podrán dirigirse a los diferentes lugares, a los diferentes recintos de los otros órganos. Entonces es muy importante que puedan manejar toda esta información y sobre todo comunicarla a los diferentes embajadores. El embajador es el único que puede adherir o firmar tratados internacionales, puede circular libremente en los órganos que tengan representación y puede tomar decisiones unilaterales. Es esto que yo les decía, que frente a las negociaciones muchas veces van a tener que tomar decisiones y sobre todo toma de posturas, y es muy importante que estas decisiones muchas veces son rápidas, por lo tanto el embajador tiene que tomarlas y tiene que hacer las negociaciones pertinentes y mantener a su delegación informada de lo que sucede. Respecto a la circulación libre, es muy importante dos cosas. En primer lugar, que en las sesiones obligatorias, que son las sesiones obligatorias en sí, y la cumbre de embajadores, los embajadores no van a poder circular libremente, y además es muy importante también que los embajadores que no tengan representación en ciertos órganos, por ejemplo en el Consejo de Seguridad, deberán pedir permiso a la autoridad del órgano para ingresar. Este permiso de alguna forma tiene que estar fundado, y si no está fundado, no le van a permitir entrar al recinto y además puede resultar negativo para la delegación, por lo cual es interesante si se adhiere a alguien del Consejo de Seguridad, algún embajador o embajadora, y no es llamado, es decir, que el embajador pretende por sí mismo ir, tiene que pedirle permiso a las autoridades y tiene que fundamentar por qué. Bueno, como les decía anteriormente, el embajador es el nexo informativo entre las diferentes partes de de su delegación. Tiene que dar la información y tratar de que siempre la delegación se mantenga en el mismo curso.
es el representante de la delegación en todos los órganos, por lo cual es importante que si el embajador, si alguno de los órganos queda disponible, el embajador puede ir a reemplazarlo. Importante es que también el embajador o embajadora puede ser llamado al Consejo de Seguridad para presentar su postura frente a algunos tópicos de interés y que tiene que tomar la palabra mediante una carta que presente a Presidencia. Por esto mismo les recomiendo que si son convocados al Consejo de Seguridad, automáticamente remitan la carta a Presidencia para poder hacer uso de la palabra, y es muy importante que conozcan más o menos las formas y manejos del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad las delegaciones se dirigen a la presidencia, pero no mediante el diálogo triangular, a fin de dirigirse a toda la comunidad internacional por igual. Entonces es importante que respeten las formas del Consejo de Seguridad y que se adapten a esas normativas. Bien, la sala de tratados no tiene procedimientos muy formales, sí siempre se respetan las formas en todo momento. Los embajadores tienen gran libre circulación para que puedan realizar sus tratados bilaterales y multilaterales, y nada, pueden circular libremente, realizar tratados como gusten. Siempre permanece abierta la sala de tratados internacionales, pero es importante que sepan que están a cargo del secretario o secretaria adjunta de tratados internacionales y que deben cumplir las formas y van a ser regidas las formas por las autoridades, y que si desean salir del recinto van a tener que informar a las autoridades. No hay un cronograma de actividades fijados, exceptuando, como dije anteriormente, las sesiones obligatorias, y nada, van a verlas en el cronograma. El funcionamiento de la sala es un espacio de debate, pueden discutir libremente, siempre respetando el tono y las formas, y es un punto de referencia, y esto es muy importante. Si bien los embajadores pueden circular por los órganos, es ideal que siempre se encuentren en el recinto. Además, un embajador que no realice tratados dentro del recinto se pierde mucho de vista. Entonces es importante que entiendan que la sala de tratados internacionales es un punto de referencia, no solo para las autoridades del modelo, sino también para los propios delegados de los embajadores, que muchas veces pueden requerir de sus propios embajadores. Esto es muy importante. La sala de tratados internacionales es el único espacio físico donde se pueden redactar y firmar tratados internacionales. No se pueden traer tratados internacionales ya redactados, como así tampoco se pueden hacer negociaciones fuera del recinto, es decir, durante los refrigerios y los almuerzos. Es muy importante que la redacción sea prolija, por supuesto, pero no se pueden redactar tratados fuera del recinto. Bien, las reuniones obligatorias. Las reuniones obligatorias son las reuniones en las que deben llegar la totalidad de los embajadores, asistir, se va a tomar lista. Al no encontrarse un embajador, va a tener un llamado de atención, eso es muy importante. La única excepción para no presentarse es que algún embajador haya sido convocado por el Consejo de Seguridad. Acá los embajadores solicitarán a la mesa de sala de tratados internacionales la palabra para dirigirse al resto de los compañeros para presentar tratados en 3 diferentes formatos, proponer la realización de un tratado desde cero, buscar adhesiones a un tratado ya realizado y invitar a otras delegaciones a participar de la redacción de un tratado. Y esto más o menos doy 3 ejemplos similares, diferentes, son muy similares. En primer lugar, proponer a los representantes realizando un tratado. Se me ocurre que un embajador puede tener redactado un tratado respecto al trigo y tiene alguna idea más o menos de qué quiere redactar, entonces propone que se le adhieran a aquellas delegaciones que les pueda ser beneficioso o que manejen esta materia prima. Por ejemplo, buscar adhesiones a un tratado ya realizado. En este tipo de negociaciones y en reuniones anteriores, este mismo embajador, en conjunto con una embajadora, redactó el tratado y ya avanzó y está buscando que se adhieran otros países con los que no pudieron todavía negociar. Es bastante común que al momento de presentar tratados, la Secretaría Adjunta proponga que se realicen interpelaciones o alguna especie de dinámica de intercambio a fin de que se mejore el intercambio sobre el tratado. Y por otro lado, y otra forma es invitar a las otras delegaciones a participar en la realización de un tratado, y esto supone que
el tratado no está pensado. Y yo propongo que sea por bloques regionales o por alguna idea de unificación de ciertos países. Puede ser que algún país representante del bloque africano diga, bueno, deseo realizar un tratado con mis compañeros del mismo bloque, pero todavía no encontré una redacción y esa sería la propuesta, realizar un trabajo en conjunto respecto a ciertas negociaciones que pueden servir a ciertos países en general. También es una gran instancia las sesiones obligatorias para presentar tratados que sean interesantes para muchos países de la comunidad internacional. No tiene ningún sentido que en este momento se presente un tratado bilateral o un tratado que acuda a muy pocos países, sino que la idea es presentar tratados que puedan servirle a muchos países a fin de, nada, exponerlo y generar mejores tratados. Bien, vamos a ir después a la otra tipo de sesión obligatoria, que es la cumbre, pero bueno, como la cumbre va a ocurrir en un espacio aparte, vamos a primero a cómo se conforman los tratados. Hay dos tipos de tratados, tratados bilaterales, que son acuerdos firmados por dos partes, y tratados multilaterales, que son los pactos firmados por más de 2 miembros. Pueden ser de 3 a todos los delegados que están en el recinto, embajadores que están en el recinto. Los tratados internacionales constan de 9 partes: título, estados partes, avales, partes preambulatorias, sesión operativa, sesión preambulatoria, sesión operativa, anexos y reservas, entrada en vigencia y vigor y firmas con aclaración. Bien, acá no hay mucho que decir, el título tiene que expresar de qué se trata el tratado, no tiene que ser un título noticiario, sino que tiene que sí o sí expresar de qué se trata el tratado, tiene que ser muy claro con eso, no hay problema que sí son títulos largos. En los miembros partes se establece qué miembros u organizaciones adhieren al acuerdo y se sujetan a lo que reconoce el acuerdo, pero después te van a tener una sección de reservas. Los avales son apoyos al tratado internacional y no compromisos. Es decir, si yo estoy realizando un tratado de intercambio monetario, por ejemplo, para promover empleo joven, alguna organización o país que quiera promover el empleo joven, pero no adherirse a ese intercambio de dinero, puede decir, la verdad que me parece muy bien que lo que están haciendo y avalar el tratado de alguna forma. Las partes mediadoras se utilizan mucho para tratados de índole más importante, son los árbitros en las discusiones y en la elaboración de tratados que no se adhieren al mismo, ¿sí? Muchas veces ante ciertas discusiones y ciertas negociaciones que se hagan en la sala de tratados, va a haber partes mediadoras, sobre todo con temas fuertes, que puedan decir que estuvieron durante la negociación, durante la elaboración del tratado, y que además que van a mediar después por esta situación. Bien, esta es la parte más importante del tratado, la sección promulgatoria, donde se establecen todos los antecedentes, las problemáticas e intereses que llevan a redactar el tratado, y básicamente vendría a ser qué es lo que resuelve el tratado. Dentro de los antecedentes tienen que ingresar la parte legal, es decir, todo el contenido y toda la reserva de contenido legal internacional por la cual se establece el tratado, es decir, tratados anteriores, la Carta de Naciones Unidas, bajo qué objetivos se puede llegar a establecer. Muchos tratados que se desarrollan dentro de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar en las preambulatorias, y eso es muy importante para la cual hay que tener una base para poder desarrollarlo. Es importante que cada una de las cláusulas empieza con un gerundio que termina en ando-endo, por ejemplo, considerando, teniendo en cuenta, sabiendo, respaldando, tomando, entre otros. Hay listitas por internet dando vueltas donde pueden buscarlos, después si podemos y si necesitan les mandamos alguna. Bien, la sesión operativa es la segunda parte más importante del tratado, es donde básicamente se establece el plan de acción por las partes para solucionar la problemática planteada en el preámbulo, y se desarrollan cláusulas operativas en formato articulado. ¿Qué quiere decir que articulado? Se establecen capítulos o no, si no es muy largo no se necesitan que sea capítulos, pero se establece en primer lugar capítulo numerado, artículo numerado en números romanos, y los artículos pueden tener o no subartículos que van notificados con letras. ¿Sí? Eso es muy importante la prolijidad y el mantenimiento de los artículos, y además está bueno para después cuando trabajás los tratados y etcétera,
podés decirle al otro, bueno, el artículo tanto permite una fácil lectura del tratado internacional. Las medidas propuestas, por supuesto, que tienen que ser inteligentes y tienen que ser realizables y acordes a la realidad de cada uno de los países, no pueden salirse de la realidad internacional. Bien, los anexos y reservas, acá los miembros partes pueden dejar, pueden dejar alguna, algún paréntesis o asterisco a alguna situación que no se adhieran, o dejando algún espacio que no crean que están de acuerdo, siempre dejando una justificación. Y esta reserva claramente no tiene que no tiene que contradecir el tratado en completo o la esencia del pacto, y asimismo los anexos son partes más largas que no entraron en el preámbulo, que justifican el tratado. Pueden ser planillas numéricas, pueden ser otro tipo de contenido que era muy largo o extensivo para poner en la parte preambulatoria y operativa. Bien, la entrada en vigencia es básicamente la fecha en la que va a entrar en vigencia el tratado, siempre teniendo en cuenta que depende de cada estado, va a haber un cambio en la ratificación, por lo cual, nada, la entrada en vigor se pone póstume a la firma del tratado, y también en la entrada en vigor se pone hasta cuándo puede llegar a durar el tratado, si es que tiene una finalización. Las firmas siempre se escriben con aclaración, eso es lo más simple. Bien, las temáticas de los tratados internacionales no tienen restricciones, siempre se recomienda que no se traten los tópicos que se están tratando en los otros órganos, por lo cual la Sala de Tratados Internacionales se recomienda que no se traten tópicos bélicos porque están tratados en el Consejo de Seguridad, ni asimismo la agenda de ciberseguridad y ciberterrorismo que tiene la Asamblea General este año. Y además, asimismo, se llama a trabajar tratados que hagan avanzar la comunidad internacional, por lo cuanto que no generen controversias. Bien, vamos con la cumbre de embajadores. Es muy similar la dinámica a la Asamblea General. De hecho, van a notar que en el PowerPoint en algunos momentos dice delegados, porque es la misma dinámica que la Asamblea General. Durante el momento, en el recinto de Sala de Tratados Internacionales, se va a volver a tomar lista y se va a abrir una sesión obligatoria, donde cada embajador va a tomar la palabra mediante la mano alzada o mediante una lista de oradores, y se va a tratar la temática propuesta por el comité organizador. La idea de la cumbre de embajadores es que se realice un tratado internacional de gran alcance para resolver dicha temática. De ser posible que sea solo uno, siempre pueden dividirse, pero lo ideal es que se haga un solo tratado. Durante la cumbre de embajadores se va a hacer uso del diálogo triangular y asimismo de las mociones. Como les decía anteriormente, es la misma dinámica que la Asamblea General. El diálogo triangular es obligatorio y ya lo conocen, señor presidente, por medio de su investidura, me dirijo a esta honorable cumbre o a este honorable recinto con el fin de utilizar mi palabra, utilizar un discurso. Se pueden leer discursos durante la cumbre de embajadores. Para tener la posibilidad de tomar la palabra, van a presentarse lista de oradores, o asimismo, si lo dispone la Secretaría Adjunta, levantar sus carteles. En el caso de hacerse lista de oradores y que algún embajador no se haya anotado y quiera, tiene que remitir a la presidencia un mensaje para formar parte de la lista de oradores. Bien, al presentar discursos o hacer interlocuciones, siempre se tiene que hacer uso del diálogo triangular y asimismo expresar en la primera interlocución si se van a desear someter a interpelaciones. Es decir que una vez que la presidencia les dé la palabra, van a hacer uso del diálogo triangular y expresar que se desean someter a interpelaciones de carácter simple, una, o de carácter doble, dos. Todas las interlocuciones durante toda la cumbre no pueden durar más de 2 minutos. Y las interpelaciones no pueden durar más de 1 minuto y medio. Luego de cada discurso se pueden someter a interpelaciones o no, una o dos. Esto también lo puede decidir la Secretaría Adjunta y van a poder presentar sus inquietudes. Asimismo, durante las interpelaciones van a tener que hacer uso del diálogo triangular. ¿Sí? Ahora déjenme cambiar de PowerPoint que explico las mociones. Bien, vamos con las mociones, son bastante simples, las deben conocer.
Son 5 mociones, de las cuales las más usables dentro de la cumbre son la moción de procedimiento, la moción de privilegio y la moción subsecuente, pero voy a proceder a explicar las 5. Bien, la moción de procedimiento es para cambiar el curso del debate. Se puede utilizar para preguntar otro punto de interpelación, para pedir un derecho a réplica o a comentario, explico ambos dos. El derecho a réplica es cuando el embajador o embajadora se sintió repercutido o nombrado dentro del contenido de otra interlocución de un embajador o embajadora, y puede pedir un derecho a réplica, el cual Presidencia va a avalar o no, o va a someter a aval de los embajadores y embajadoras, y un derecho a comentario. Y además, durante las mociones de procedimiento se pueden pedir cuartos intermedios. Es muy importante que esta delegación no interrumpe de ninguna forma ni a la mesa de secretaría adjunta, ni a ninguno de los embajadores, y requiere de avales. Se hacen a viva voz, levantando el cartel, pidiendo la moción, siempre sin interrumpir a ninguna de las autoridades. La moción de duda parlamentaria se utiliza cuando el embajador o embajadora perdió el curso del debate. Puede suceder que un embajador o embajadora se añada a la cumbre un poco más tarde, sobre todo si fue citado por el Consejo de Seguridad, y es bastante usual que la Presidencia dé lugar a que esta duda parlamentaria la resuelva otra delegación. Asimismo, no puede interrumpir ni a Presidencia ni a los otros embajadores y requiere de avales. La moción de orden se utiliza para remarcar los errores que cometa Presidencia, por supuesto se debe hacer con muchísimo respeto y asimismo no puede interrumpir. La moción de privilegio se utiliza para cuando un embajador o embajadora siente que no puede seguir el curso del debate por alguna cuestión espacial, es decir, no puede escuchar por ciertas cuestiones, o la delegación no está utilizando bien el micrófono, la modulación no es clara, entre otras cosas. Esta sí pues es la única moción que puede interrumpir, no necesita avales y se hace a viva voz, moción de privilegio. La moción subsecuente se utiliza solo en el momento de las interpelaciones, cuando hay una delegación, un embajador exponiendo dentro de la cumbre, una interlocución. A lo que llama es a que si un embajador ha realizado una interpelación y no ha sentido que su interpelación ha sido respondida del todo, puede realizar una moción subsecuente. La misma tiene un procedimiento especial, es una de las más importantes dentro de la cumbre, y es que el delegado llama a viva voz a la moción subsecuente, la Presidencia o Secretaría Adjunta le dice procede, argumente y reformule, y el embajador sí o sí tiene que hacer los 3 pasos: proceder, poder usar la palabra, y argumentar por qué hace esa moción, y sobre todo reformular la pregunta, porque se sostiene que de buena fe el embajador o embajadora del estrado no es que no respondió a la pregunta, sino que no la comprendió del todo y por eso su respuesta fue otra, y es muy importante que la reformulación sea clara y que se haga una real reformulación a fin de que el compañero embajador o embajadora pueda comprender la pregunta. Puede suceder, al no hacer bien estos 3 pasos, que la Presidencia decida no dar a lugar esta moción. Bien, asimismo, como dije, las mociones se hacen a viva voz y levantando la mano o el cartel. Los derechos ya los expliqué, a réplica y a comentario. Por último, y para cerrar, vamos a pasar a la firma de tratados internacionales. Bien, la firma de tratados internacionales es una ceremonia simbólica que se realiza el último día del modelo, bajo la mirada de todos los delegados y delegadas del modelo, todas las autoridades y organizadores del modelo. Es una firma de un documento, es la manifestación de consentimiento de la firma de los tratados, y se firman los tratados que más calidad tengan y la veracidad de estos mismos, sobre todo se tiene en cuenta la cantidad de estados partes, y une mucha importancia en el contenido, en cómo se redacta este tratado y en qué formato se presentó. Es un documento que sujeta a los embajadores como sujetos de derechos del derecho internacional, se rige por el derecho internacional. Es muy importante que
los tratados internacionales que se firmen en la ceremonia estén bien fundamentados, estén bien debatidos, van a ser los tratados más importantes que se firmen dentro de la sala, y es necesario también que esté compuesto por más de 2 personas jurídicas. Sin más que agregar, les agradezco mucho. Después vamos a abrir alguna instancia a dudas, por supuesto que pueden manifestarlas también por el correo. Me encuentro a completa disposición. Desde ya les agradezco y espero que tengan un muy buen modelo y que nos encontremos pronto.